Bienvenidos al Cementerio General de Concepción. Este cementerio es uno de los más antiguos del sur de Chile y se encamina hacia sus 200 años. El próximo año, en 2023, se van a cumplir los 200 años del Cementerio General. Y en esta tarde queremos invitarlos a recorrer el cementerio. Este cementerio posee una temporada estival de circuitos turísticos que van desde octubre hasta marzo de todos los años. También se celebran para el Día del Patrimonio, para las fechas conmemorativas de las fiestas patrias, y con esto se busca poner en valor la historia que está presente en el cementerio y el patrimonio arquitectónico que podemos disfrutar, ya que la particularidad de visitar el cementerio en Concepción es que nuestra ciudad ha sido afectada por los terremotos. Hoy en día, cuando llevamos alguna visita a algún turista al centro de Concepción, nos encontramos con una ciudad de los años 60, 50, post-terremoto del 60 y el 39. Y en cambio aquí vemos lo que es el estilo neoclásico, que es una tendencia arquitectónica que se dio fuertemente en nuestra ciudad y hoy lamentablemente por los terremotos no podemos verla. Esa es la particularidad de visitar este casco histórico que permite ver las diversas capas arquitectónicas que tuvo la ciudad. Esa es la invitación que realizan estas rutas y además a encontrarse con algunos personajes que nos retrotraen al pasado, a nuestra historia regional, que nos deja también diversa enseñanza. El cementerio es parte de la red iberoamericana de cementerios patrimoniales y busca con esto sumarse a todo lo que es la musealización de los cementerios, es decir, verlos como un museo a cielo abierto. Esa es la invitación que se realiza con estas rutas para poder verlo desde otro punto de vista, ver que además en las sepulturas hay símbolos que demuestran cómo las personas veían la muerte en un periodo determinado, y además están las personas que fueron parte de la historia. Acompáñeme, por favor, por ahí. Esta plaza que hoy recorremos se llama la Plaza José Cardenio Bello, en homenaje a este señor que tenemos acá el busto. José Cardenio era de la zona de Santa Juana y fue uno de los benefactores de la Junta de Beneficencia y Salubridad Pública. ¿Qué es lo que era esto? El Cementerio General, cuando se crea en el año 1823, se escogió este lugar primero, la Chacarilla de Chepe, porque aquí estábamos al lado del Cerro Chepe y al lado del río, por lo tanto todo el aire de la descomposición humana se iba con el río y no llegaba a la ciudad de los vivos. Esta fue la primera iniciativa en nuestra localidad del cementerio de Extramuro. ¿Qué quiere decir esto? Afuera de la ciudad, porque antes los cementerios estaban adentro de las ciudades, incluso en sectores internos de las iglesias. También hoy día todavía vemos algunas placas que recuerdan esa antigua práctica de sepultación más católica y ligada a lo sagrado. Pero este cementerio se crea bajo esta prerrogativa más higienista, con un decreto en el gobierno de Ramón Freire, en el cual se encomienda la creación de estos cementerios de extramuros en 1823. El 4 de noviembre comenzó sus gestiones y fue después entregado a la Junta de Beneficencia que administraba los cementerios, el hospital, el lazareto y además la cárcel, incluso y el hospicio, asilo de huérfanos y el manicomio. Finalmente, este señor en el año 1918, antes de fallecer, quiso entregar parte de su dinero, podríamos decir, de su fortuna heredada de su padre, que era uno de los pioneros del carbón, para la Junta de Beneficencia, y eso se utilizó en la construcción de una antigua entrada que tuvo el cementerio, que lamentablemente se ha caído por los terremotos y hoy día no podemos disfrutarla. Pero quedó colocado este monumento y la plaza, que en su interior tiene una especie como de esvástica, representando la eternidad, ya que son aspas que miran una hacia la otra. Esta plaza es del año 1904 aproximadamente y tiene más de 100 años. Aquí vemos también algunos árboles y especies, porque el cementerio no es solamente un espacio de construcción arquitectónica, sino además es una obra de paisajismo. Aquí hubo todo un trabajo de pensar este espacio. Aquí vemos, por ejemplo, las araucarias araucanas, allá también araucarias brasileñas, el árbol tejo, magnolios, rododendos, diferentes especies también florales que forman todo este paisaje que es la Plaza José Cardenio. Acompáñeme por aquí. Aquí comenzamos a recorrer el casco histórico. Esta es la sepultura de María de las Nieves Urrutia y Manzano, hija de don José Urrutia y Mendiburú, uno de los antiguos vecinos acaudalados, remontándonos a la época de Concepción colonial.
Él tenía un conjunto de barcos con lo que movía parte del comercio de esta zona hacia lo que era el sector del Callao, allá el puerto de en Lima. Eh, Incluso tuvo las pretensiones de llegar a Filipinas. En ese entonces éramos parte del Imperio Español, por lo tanto había la posibilidad, pero el comercio estaba normado eh, por la corona española. María de las Nieves Urrutia se casó con Juan Martínez de Rosas, que también están sus restos en este Panteón de la Patria, y ella junto a Juan Martínez tuvieron su casa nada menos que ahí mismo, frente a la plaza principal en ese entonces, Plaza de Armas de Concepción, para esa época colonial. Y ellos celebraban las tertulias, que eran lugares donde eran momentos donde se reunían a conversar de algún tema en específico. Y en ese entonces Juan Martínez de Rosas va pregonando las ideas que lee de los textos de la Ilustración. Es así que esta casa se transforma en un espacio, una especie de diáspora ideológica donde comienzan a propagarse las ideas de la independencia. Allí asisten Bernardo Higgins, Manuel Bulnes, otros personajes que van a aprender de este concepto y van a empaparse posteriormente. Eso antes de que ocurriera lo que era, ¿cierto?, los inicios de la Patria Vieja. Y es justamente la coyuntura de la captura ¿cierto?, del rey Fernando VII por Napoleón que va a generar el momento para la creación de las juntas de gobierno. Y Juan Martínez de Rosas fue el primer vocal de la Junta, uno de los primeros vocales de la Junta de Gobierno, participó de este hecho, podríamos decir, de carácter nacional, y luego participa de la creación del primer Congreso, donde aboga por la ley de libertad de comercio y la ley de ¿cierto?, la creación de este Congreso. Luego de eso entra en un conflicto con José Miguel Carrera, le tienden una trampa, es apresado y es exiliado a Mendoza. Allá fallece en 1813, sus restos quedaron allí, posteriormente son repatriados por sus hijos en 1890, incluso coincide en esa época donde colocan el monumento de Juan Martínez de Rosas que está en el Parque Ecuador, dicho sea de paso, y luego sus restos se quedan en el cementerio de Santiago. Luego de 203 años, podríamos decir, que Juan Martínez de Rosas volvió al lado de su esposa Nieves Urrutia, luego de varias gestiones tanto de la corporación SEMCO que administra este cementerio, como también la autorización de la familia quien apoyó toda esta iniciativa del Panteón de la Patria, que es una sepultura que guarda los restos de algunos personajes que estuvieron en la independencia, no solo Juan Martínez de Rosas, sino también los invitamos a ver, por ejemplo, acá a Santiago Fernández Barriga y José Miguel de Sañarto y Santa María, quien fue uno de los redactores del Acta de la Independencia en los tiempos cuando se firma esta acta el 1 de enero de 1818 en los Morrillos de Perales. Aquí estamos viendo un trabajo un poco más contemporáneo que mezcla un poco la forma antigua del neoclásico pero con materiales contemporáneos. Adentro se ve esta ánfora de mármol gris que tiene los restos de Juan Martínez de Rosas, este personaje que es parte también de la historia local. Vamos avanzando en este recorrido. María de las Nieves Urrutia también es parte del recorrido de Mujeres con Historia, que es otra de las rutas que también tenemos en este cementerio. Tenemos 5 rutas diferentes. Ahí vemos todo un trabajo de fierro forjado que tienen estas sepulturas. También adentro detalles en mármol. Y además arriba todo lo que es el trabajo de las metopas y triglifos, que es parte del estilo neoclásico. El arco de medio punto, que también es parte de este estilo. Avancemos por este lado. Aquí tenemos una sepultura gótica, que es una tendencia arquitectónica que no está muy presente en la ciudad. Son aquí trabajos, por ejemplo, de fierro forjado, con mucho detalle, terminaciones en punta. Igual tenemos el arco ojival, que es parte del neogótico. Y arriba los pinaretes que elevan esta sepultura tratando de, ¿cierto?, de apuntar al cielo. Avancemos por este lado. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Chavero. Don Herminio González Burgos. Así es, señor. Coméntenos un poco esta tarde qué lo trae por estos lados. ¿Quién es usted? Muy buenas tardes, me presento. Soy Herminio González Burgos, teniente coronel del batallón civil movilizado de Concepción. Mi batallón consistió en hombres civiles de esta ciudad y con ellos fuimos a la guerra del Pacífico. Estuvimos
en varias batallas: Zorrillo, San Pablo, Miraflores y Huamachuco. Estando en Huamachuco, al norte del Perú, me encuentro con el general Alejandro Gorostiaga. Él con su hombre de infante y mis hombres civiles de esta ciudad combatimos las fuerzas peruanas, que eran comandadas por el general Andrés Cáceres. Estando en Huamachuco, la batalla fue ardua. Tuvimos 3 días combatiendo. Al tercer día tuvimos que abandonar la ciudad. Eso hizo pensar que había victoria para los peruanos, pero no fue así, ya que ellos tocaban las campanas en son de victoria. Como les decía, no fue así, ya que al día siguiente me encuentro con el general Socorro Parra, él con su infantería, artillería de hombres, y destruye así la primera línea peruana del Perú. Y así tuvimos triunfo para Chile en la Guerra del Pacífico. Interesante. Justamente esta historia nos retrotrae a lo que fue la formación del Batallón Cívico Movilizado de Concepción. Es decir, personas que eran de hombres civiles, como usted señalaba, ya que el ejército tenía cerca de 2.400 plazas, es decir, no había el contingente necesario. Se movilizaron cerca de 28.000 personas en la Guerra del Pacífico. Es así que en este cementerio vemos personas que participaron de este conflicto, no solamente don Herminio, sino que además otros coroneles otros miembros que están sepultados acá. Y después vamos a ver lo que es la pileta también de los veteranos de 79, donde ahí está su tropa. Podríamos decir que él dirigió este batallón Concepción, que después retornó a Concepción. Coméntenos usted qué hizo después, retornó aquí a esta ciudad. Bien, después de retirado de la fuerza militar, pasé a formar parte del servicio público. Les comento que estuve en la Intendencia de Concepción, fui nombrado. Posteriormente fui administrador del cementerio y en mi vida privada, sentimental, estuve casado con la señora Astenia Muñoz, la cual ella falleció, y después me casé con su hermano. Y aquí está, ¿cierto?, sepultado con ambas. Bueno, esto también, su sepultura, llama mucho la atención a nivel local e internacional, porque aquí estamos ante un museo de sitio, es decir, un recuerdo de lo que pasó con el terremoto del 2010. Esta sepultura, como ustedes pueden ver aquí en la placa, y recuerda lo que era antiguamente, data, ¿cierto?, de principios del siglo XX, de 1921, cuando fallece don Herminio. Y lamentablemente, y esto tenía un estilo neoclásico fuerte, tenía toda una, podríamos decir, una balaustrada aquí en este espacio, también con una reja de fierro forjado, pero lamentablemente se cayó con el terremoto del 2010. Se desmoronó porque estas sepulturas estaban hechas de ladrillo entrelazado y no tenían un sistema de fijación por cadenas como hoy día lo tiene la arquitectura más contemporánea. Es así que se derrumba. Pero hay 2 opciones para intervenirla arquitectónicamente. Uno era destruirlo todo y dejar un recuerdo de lo que había, pero lo otro era remozarlo y ponerlo en valor, poner en valor la ruina para recordar lo que pasó con el terremoto del 2010, que también es parte de la historia reciente de nuestra ciudad. Es decir, el terremoto que ya han pasado cerca de 21 años, cerca de 10 años, ¿cierto? 11 años, nos recuerda la destrucción que generó estos sismos y que son parte igual de la historia propia de la ciudad, que ha sido jalonada por los sismos desde los tiempos coloniales. Incluso recordar que un sismo y un tsunami fue lo que motivó el traslado de la ciudad desde el Valle de Penco hasta el Valle de la Mocha, donde se encuentra hoy en día. Nos dejamos que descanse en paz, don Herminio. Muchas gracias. Ahí vistiendo con su uniforme de paño de lana, que es la tela que usaban originalmente los soldados, y además con su revólver Cor y con ¿cierto?, todo el uniforme réplica, podríamos decir, de la usanza. Y la C con laurel, que es por la inicial de Concepción. Bueno, lo dejamos que descanse en paz. Hasta luego. Vamos. Bueno, en este cementerio, algunas sepulturas, don Herminio, ahí vemos que su sepultura se contuvo, se hizo un trabajo, pero también algunas se perdieron, lamentablemente, no se pudieron recuperar. Aquí vemos todo el estilo neoclásico. Hay detalles, por ejemplo, de las rosas enanas, ahí las coronas de flores, que son detalles de ornamentación propio de la época, hoy en día ya un poco muy en desuso, podríamos decir,
trabajos que hacían nuestros mismos albañiles, marmoleros de la zona, que hacían un esfuerzo por dejar estos trabajos artísticos. También estas sepulturas son en una modalidad de capilla funeraria. ¿Qué quiere decir esto? Porque afuera tienen especies como de pedestales para dejar esculturas, es decir, aquí habían esculturas, espacios para dejar cosa de sacralizar también el espacio. La familia venía y se persinaba, seguramente hacía una oración, afuera estaban algunas de las imágenes de santos, era parte de la sociedad más católica de la época. Avancemos por aquí. Bueno, por este lado tenemos igual la comparación de las sepulturas. Por un lado, una sepultura que podríamos llamar más modernista, del estilo que se da con fuerza posterior al terremoto del 39, y por otro lado, una sepultura de estilo neogótico, como habíamos comentado allá, con todo su arco ojival. Es decir, se dan estos contrastes a medida que va pasando el tiempo. Avancemos por aquí. Un detalle importante que recordar es que estos ganchitos en las sepulturas están colocados se insertaban para que uno, cuando viniera a ver a los difuntos, colgara aquí la corona funeraria, es decir, la corona de flores. Se colgaban aquí, imagínense, aquí tienen por lo menos 6 ganchitos diferentes, entonces aquí colocamos las coronas de flores cuando venimos a ver a nuestros difuntos. En este pasaje vemos algunas sepulturas bien neoclásicas, por ejemplo esta, de la familia Plummer. Esta es una familia que también se participó de lo que fue el auge económico de la fiebre del oro. El oro que se descubrió en California y en Australia motivó la creación de la plantación de trigo en grandes cantidades y la creación de molinos para poder moler el trigo y llevar harina hacia estas zonas donde había mucha migración. Entonces ahí se generó una especie de riqueza que algunas familias pudieron aprovechar, y es así que se ve un periodo como de riqueza y también de gastos suntuosos en la sepultura. Aquí vemos un estilo, las columnas, por ejemplo, arriba la cruz en llamas, abajo tenemos también las hojas, las palmas, y arriba las acróteras que están coronando esta sepultura similar podríamos decir, el panteón al templo de Palas Atenea Parteno. Avancemos por aquí. En esta sepultura se ve un estilo un poco más ecléctico, es decir, se mezclando dos tendencias. Arriba tenemos un ángel coronando la sepultura sobre la cruz céltica, y esto nos recuerda que el cementerio era una especie de patio de esculturas, es decir, la escultura venía a coronar la sepultura y permitía una especie como de iluminarle el camino al difunto, apuntarle que hacia arriba tiene que dirigirse. Y además aquí vemos este estilo neoclásico con el arco de medio punto, trabajos igual finos en fierro fundido, como están ahí en la reja. Y acá estamos viendo la sepultura de Rodolfo Briceño, quien fue uno de los intendentes de Concepción para los años 20. Y esto es la iconografía funeraria. Esto, al mirarlo, podemos ver algo común entre nuestro cementerio y diversos cementerios a nivel mundial. Esto es el lenguaje de las sepulturas. Aquí vemos esta ánfora que representa el alma de los difuntos y la tela que representaría la muerte, es decir, la muerte envolviendo el alma, y esto representando el luto. Es parte de la iconografía funeraria. Aquí en este cementerio está por lo menos repetido en unas 15 sepulturas y se ve en otros cementerios de Chile y a nivel mundial. ¿Por qué pasaba esto? Ya que habían catálogos funerarios y los marmolistas imitaban algunos de estos símbolos y los adaptaban según los materiales que habían en cada lugar, en cada cementerio determinado. Por este lado aquí vemos a Amelia Mella Cortés, Amelia Mella de Soto, fue una de las directoras del Liceo Fiscal de Niñas. También es una placa QR que permite escanear aquí el código. Esto, comentarles también que hay un circuito autoguiado, no solamente guiado, a través de cerca de 40 placas QR que tenemos en el cementerio. Estas placas tienen reseñas históricas y un código que permite escanearlo y nos deriva a una página con más información, con una imagen también. Aquí descansa Amelia Mella, quien dirigió el
el Liceo de Niñas entre los años 1918 y 1921 aproximadamente, gestionó varias de las cosas que hoy día están, por ejemplo, el mismo edificio en su tiempo, el edificio que hoy día nos acompaña, eh, los certificados válidos para que para la primera generación de muchachas pudiera ingresar a la Universidad de Concepción. Es decir, algo que en su época fue muy importante para que la mujer penquista pudiera ingresar a la educación superior. Eso era uno de los, ¿cierto? De los puntos. Además, se creó varios grupos como la primera, en su directorado, se creó el primer grupo de muchachas guías, el movimiento Scout, que recién llegaba a Chile en ese entonces. Y aquí está, ¿cierto?, su sepultura un poco más, podríamos decir, más baja, a diferencia de lo que veíamos allá, pero también con las columnas, es decir, con un poco de neoclásico y un trabajo de fierro en la entrada. Avancemos por aquí. Bueno, aquí nos encontramos con la sepultura de Salvador Polisi, que nos recuerda a lo que él fue dueño de una casa de pompa fúnebre, es decir, los antepasados de las funerarias, algo que es parte del negocio del propio de la muerte y de la cultura funeraria, podríamos decir, de nuestro país. Las pompas fúnebres que existían, podríamos decir, hasta en nuestros días, igual algunas personas le llaman pompas fúnebres a las funerarias, pero estas empresas, a diferencia de las funerarias de hoy en día, ofrecían más servicios como adornar la casa, ¿cierto?, con telas negras al momento de los funerales. También ofrecían lo que eran los ataúdes, ¿cierto?, que hasta el día de hoy también se ofrece. Un sistema de carrozas, a veces cuando el cementerio no tenía el sistema de traslado. Y además, el famoso sistema de las plañideras o las lloronas, es decir, mujeres que iban a llorar y a lamentar la muerte del difunto en el momento. Salvador Polisi le fue muy bien con su casa de pompa fúnebre, tuvo una sede en Concepción, en Talcahuano, en Los Ángeles, es decir, hubo varias sedes de esta casa. Avancemos por este lado. Aquí vemos otro ejemplo de las capillas funerarias en la familia Benavente. Y se aprecia lo que es podríamos decir, la antigua nomenclatura de las calles. Ahí se ve la calle Los Arces porque ya no lleva ese nombre, está en la calle Luis Plaza de los Reyes, pero quedó ahí en la placa. Esta es una de las sepulturas también más monumentales, con esto nos referimos a su magnitud, de la familia Schumacher. En su interior podemos ver lo que son los vitrales de colores. Esto es un trabajo artístico que hay pocos en nuestro cementerio. Son vitrales policromados, hechos con vidrios policromados y unidos con varillas de plomo, que en su interior tienen inscripciones incluso, inscripciones en alemán. En la primera se dice: un niño nos ha sido dado, todo ha sido consumado, ahí aparece la crucifixión de Jesucristo, y finalmente am dritten Tag auferstanden, que quiere decir al tercer día resucitó. Es decir, todo esto en un trabajo fino de vidrios policromados. Lo más curioso es que esto solo se puede ver por dentro, es decir, esto era un arte para la familia. Cuando alguien venía a visitar, la familia venía a visitar a sus familiares, a sus deudos, y solo ellos podían disfrutar este arte que seguramente lo habrían mandado a hacer a Europa. Avancemos por este lado. Aquí estamos en la plaza Pedro del Río Sañartu, conocido como el antiguo sector de la Capilla. Este es uno de los comienzos del Cementerio General de Concepción. Esta plaza e incluso estos árboles podríamos decir que son de los más antiguos que están en nuestro cementerio, y en entre medio de ellos se encontraba la capilla, cuando este cementerio fue católico por muchos años, hasta inicios del siglo XX, cuando ya se va transformando en un cementerio laico. Avancemos por este lado. Vamos a recorrer algunos personajes. Primero, comentarles que este es el Jardín del Recuerdo Masónico de la Logia Masónica, que tiene uno de sus símbolos de la muerte, que es la columna truncada, una columna que representa el desuso arquitectónico, el fallecimiento, y alrededor la vara de acacio, que representa la eternidad. También la cadena representa que ellos son una hermandad, ¿cierto?, que están unidos ante la muerte.
Y su clásico símbolo, que es la escuadra y el compás, el espíritu y la materia, representados también aquí. Y aquí se dejan cenizas de los miembros de la logia masónica. Obviamente de la logia Paz y Concordia número 13, que fue una de las que fue la logia que uno de los fundadores fue Lorenzo Arenas, que después vamos a conocer su sepultura. Avancemos por aquí. Bueno, aquí estamos ante la sepultura de Enrique Molina Garmendia, uno de los personajes más también conocidos en la ciudad. Como sabemos bien, fundador y primer rector de la Universidad de Concepción. Enrique Molina nació en la zona de Coquimbo, La Serena, estudió leyes por algunos años y después se deja la carrera para estudiar pedagogía en historia y geografía en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, que se estaba creando recién a finales del siglo XIX. Termina la carrera, se traslada a estudiar en Chillán, a trabajar a Chillán, a Talca, y finalmente llega aquí a Concepción, donde se encuentra con toda esta iniciativa que estaba liderando Virginio Gómez en su momento, que era miembro de la Junta de Beneficencia también, Virginio Gómez, y estaban levantando la iniciativa de una universidad en el sur de Chile, el Comité Pro Universidad y Hospital Clínico, que se crea por allá por 1917 y que finalmente logra su cometido el 17, podríamos decir, de marzo de 1919, cuando comienzan las clases de Derecho primero y luego de Derecho con el apoyo del Estado. Pero es la primera universidad creada por una comunidad, por podríamos decir, diversos vecinos que apoyaron la iniciativa y no así, o sea, no fue apoyada por el Estado ni por la Iglesia en su momento. Por eso es que se conformó como una universidad particular y privada, pero con una vocación pública. Enrique Molina fue primer rector de la universidad, escogido por el claustro. Posteriormente, en su primer rectorado, también se va a crear el campus, propiamente tal. Esta fue una de las ideas que él vio en Estados Unidos. Ahí también trajo esta idea del campanil, que ha sido un elemento iconográfico identitario de la ciudad. Luego, él también durante su rectorado se crea el himno, varias de las facultades, y se retira en el año 56 debido a su estado de salud. Y en el año 64 fallece y su funeral fue bastante concurrido. Desde la casa del deporte salió el funeral. Las personas caminaban en ese entonces y llegaron hasta aquí, y su sepultura es un poco más modernista, más baja, con una cornisa grande, casi como las antiguas casas, las casas modernistas de nuestra ciudad, que incluso permite casi cobijarse de la lluvia. Y tiene algunas cosas neoclásicas como las pilastras, ¿cierto?, las que están a un costado de la puerta. Avancemos por este lado. Por acá vamos a visitar el primer monumento histórico declarado por el Consejo de Monumentos Nacionales, y además nos va a contar la historia su propio personaje. General José María de la Cruz, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, profesor. Un gusto verlo. Coméntenos un poco de usted. Yo soy el general José María de la Cruz y Prieto. Nací aquí en Concepción en el año 1798 y, como era costumbre familiar, me eduqué en la escuela militar, en el regimiento de dragones, frente a la plaza de armas de la ciudad. Esto me llevó, por supuesto, a participar activamente por las batallas de la independencia de nuestro país, participando incluso codo a codo con el general Bernardo Higgins, a quien anecdóticamente puedo decir que le salvé la vida. Producto de que él, herido de bala en una pierna, yo rápidamente le facilité mi ayuda poniéndole un torniquete en la pierna con mi pañolín. Bueno, posterior a conseguir la independencia, participo en las luchas contra la Confederación Perú-Boliviana y en la vía pública, siendo intendente incluso de la ciudad de Concepción. También, en el año 1850, soy candidateado a la presidencia por los vecinos de acá, de la zona sur. Esto en contra de los dictámenes del presidente actual, don Manuel Bulnes, mi primo, quien había tomado como candidato a su primer ministro, don Manuel Montt. Producto de esto, nosotros reclamamos ilegítimas las elecciones donde había salido electo Manuel Montt y nos levantamos en armas, los liberales, aquí en Coquimbo.
Lamentablemente fuimos derrotados en la confluencia del río Lonconilla con el río Maule un 8 de diciembre de 1851. Después de esto yo me retiro de la vía pública, soy obligado a desarmar las montoneras que se habían armado, entregarle las armas al general Bulnes y me voy a mi parcela en Peñuelas, camino a Angol. Así fue un poco la historia del general José María de la Cruz. Luego, sus hijos le construyen este monumento que estamos viendo, que tiene varios detalles. Es primero una cripta, es decir, es una construcción subterránea que se abre esta puerta y uno puede descender hacia abajo donde están dispuestos los nichos en uno y en otro costado en las gavetas de sepultación. Arriba tenemos todo un trabajo ahí de moldura que va de manera contraída hacia esta especie de masa principal, donde tenemos, por ejemplo, iconografía funeraria, las antorchas invertidas, que representan la vida que se apaga. El fuego representa la vida y la antorcha invertida representa la muerte. Enseguida arriba, en cada lámina de mármol, estamos viendo lo que es el reloj de arena con alas. Representa que el tiempo vuela, es decir, que la vida es efímera. La vida se representa en este reloj que está siendo agitado por las alas y que tiene su término. Arriba también tenemos lo que son la simbología militar de diferentes épocas, como las corazas romanas, cañones, sables, y enseguida una especie de obelisco que está coronando esta sepultura. Además, sobre este arco de medio punto, estamos apreciando un tipo de armamento militar, como son los sables y este gorro que es el bicornio. Lo dejamos que descanse en paz, general de la Cruz. Muchas gracias por contarnos su historia. Buenas tardes. Por este lado vemos el Ángel del Dolor, una de las esculturas muy copiadas o repetidas en el siglo XIX. La primera fue hecha en el cementerio protestante de Roma, y aquí estamos viendo una en la sepultura de Julio Lamas, hermano de Víctor Lamas, uno de los fundadores del Diario del Sur. Él también fue director del Diario del Sur, periodista, y su sepultura tiene este ángel que está llorando, representando la tristeza ante la muerte. Por eso se llama el Ángel del Dolor, representa el dolor ante la tristeza. Y en su interior tenemos la corona de laureles, que también representa cierto ser laureado, el triunfo, la victoria ante la muerte. Avancemos por este lado. Aquí se encontraba la sepultura de Víctor Lamas. Víctor Lamas, uno de los fundadores del Diario del Sur, del Partido Radical, benefactor también de nuestra ciudad en varias iniciativas como el Teatro de Concepción, el Banco de Concepción, la misma universidad, y lamentablemente la sepultura se cayó con el terremoto del 2010 y no se pudo recuperar. Era una de las sepulturas más altas y más monumentales del cementerio. Estaba hecha en piedra rosada de Pelequén, este material nacional que caracteriza nuestros cementerios a nivel de la zona central y sur, y lamentablemente no se pudo recuperar con el terremoto. Avancemos por aquí. Entonces hoy día nos queda el recuerdo. Aquí nos encontramos con la sepultura de Candelaria Soto de San Martín, una de las mujeres patriotas que estuvo en la época de la Reconquista. Podríamos decir que nos recuerda a la época de persecución de las familias patriotas, que hicieron esta persecución que realizaron las autoridades españolas que volvieron al poder. Y arriba en su epitafio dice: patriota memorable por su enérgica constancia y estimada por sus virtudes. Nació en 1801 y murió en 1873. Es decir, con esto recordamos la historia también de las mujeres que igual participaron de la independencia, sufrieron la persecución. Ella fue aprisionada también en una fortaleza en Penco, fue acusada de ser anfitriona de tertulias, porque varias mujeres fueron efectivamente anfitrionas de tertulias. Además, las mujeres igual ayudaban en llevar los secretos de la revolución
y algunas acompañaron, de hecho, el ejército conocida como las Rabonas, quienes iban en el rabo del ejército, en la cola de la línea del ejército, y acompañando a sus familiares. Esto nos recuerda solo un pasaje. Vamos adelante. La sepultura también es la única que está dentro del sector de la Plaza Pedro del Río Sañarto. Bueno, por aquí tenemos, ahí también está la sepultura de Guillermo Otto, que fue director del cementerio en algún momento, en los años después del terremoto del 39. Y le tocó enfrentarse a esto y además participó de la construcción de un paseo que había en el Cerro Chepe, que dicho sea de paso, hoy día quedan algunos elementos, y el mirador, que de hecho está ahí, ¿cierto? Es un lugar que, natural que permite apreciar también una vista de la ciudad. Aquí nos encontramos con Pedro del Río Sañartu y Prieto. Pedro del Río Sañartu, sobrino del general de la Cruz, hijo de una familia, podríamos decir, acautalada, antigua de la ciudad, heredó también sus terrenos en el sector de la desembocadura del río Biobío. Se casó con Ana Rosa Serrano Esquela y tuvieron sus 2 hijos en los primeros años de matrimonio, y lamentablemente, debido a una epidemia de difteria, como dice el epitafio, los 3 a la vez fallecen un 18, 19 y 20 de febrero de 1880. Debido a la tristeza que le provoca el fallecimiento de su familia, decía él que mientras venía a dejar una persona al cementerio, la otra estaba falleciendo en la casa. Decide salir de la casa y emprender un viaje para encontrar el olvido o encontrar la muerte. Es así que don Pedro se comienza a dar un viaje circunvalando el mundo. Y todo lo que le llamaba la atención lo compraba y lo mandaba para su casa. Y así fue como fue construyendo su propio museo, que hoy en día también está disponible para visitarlo, el Museo Pedro del Río Sañartu, el Parque y Museo Pedro del Río Sañartu. Parte también del patrimonio de nuestra zona. Bueno, don Pedro después se casó con Carmen Urrejola Unzueta, quien también está sepultada en este lado. Igual fue una mujer benefactora de nuestra ciudad, pero él no volvió a tener hijos. Es decir, con esto después él quiso donar su casa y su museo para que se convirtieran en un paseo favorito de los penquistas, así decía él en su carta. Además de eso, donó un terreno que hoy día es parte de la población Pedro del Río Sañartu, y apoyó a diversas sociedades de fleteros que después lo homenajearon también con estas placas. Aquí está en un trabajo de mármol blanco de Carrara, hecho por el artista Felipe Moratilla, y el año pasado fue declarado lo que hoy día estamos viendo monumento histórico nacional por el Consejo de Monumentos Nacionales. Aquí también estamos viendo lo que es un tipo de iconografía funeraria, que es lo mismo que habíamos visto antes, ¿cierto? El ánfora con la tela que representa ahí la muerte. Vamos a avanzar. Aquí nos encontramos con la familia Castellón, que da el nombre a la calle Castellón. Y no me detengo para señalar solo uno de los elementos artísticos más notables que tenemos. Esto igual también fue declarado monumento. Y arriba estamos viendo a la escultura de Amalia Castellón, hecha por Nicanor Plaza. Nicanor Plaza fue uno de los escultores de la primera generación de la Escuela de Bellas Artes, quien también hizo el famoso Caupolicán, que está en el Cerro Santa Lucía y fue una de las esculturas más repetidas, el monumento Andrés Bello, y además varios monumentos funerarios, el monumento de Juan Martínez de Rosas, también lo hizo Nicanor Plaza, y entre esos que es su única escultura que aquí tenemos en el cementerio. Y por eso el valor también de esta escultura de mármol blanco, donde está Amalia representando un estado de reflexión prácticamente ante la vida o ante la muerte. La familia Castellón fue también una de las que aportó a la formación del Partido Radical, también miembros del diario, y apoyaron diversas iniciativas locales. Avancemos por acá. Este es uno de los sectores más antiguos también del cementerio.
Aquí nos encontramos con Manuel Zañartu Opazo. El coronel Zañartu, quien también fue un personaje en la época de la independencia, él ha sido conocido no tanto por su vida militar y por haber participado en la batalla de Maipú y Carampangue, sino también por su vida privada. El coronel Zañartu en sus últimos años seguía viviendo en Concepción, algo que pocos veteranos de la guerra de la independencia realizaron, algunos se fueron a vivir al campo, y es así que él participa de la Junta de Beneficencia que administraba este cementerio. Pero en su vida privada había terminado su relación con sus primeras nupcias, con doña Gertrudis Zañartu Rau, y es así que esto va a influenciar que él decide salir de la casa de su primera nupcia, terminar la relación e irse a vivir en concubinato, en la casa, podríamos decir, de su amante. Lo que va a producir un gran problema, ya que era una figura como pública y todos comienzan a comentar esto. Cuando ya estaba más enfermo el coronel y estaba a punto de fallecer, viene el obispo a señalarle que vuelva a la casa de sus primeras nupcias para que evitar las habladurías y poder fallecer, y él le daba el perdonazo y así fallecía como un buen católico. No obstante, él se mantuvo firme y falleció en la casa de su amante. Allí esto va a producir un problema que obviamente es catalogado como un disidente, una persona que se aparta de la buena muerte católica. Y en el cementerio de los disidentes, que estaba un poquito más atrás, lo podían haber recibido, pero el intendente, amigo del coronel, el intendente Francisco Mancelli, va a insistir y lo sepultan en el sector católico, y va a producir todo un problema, ¿cierto?, a nivel de conflicto entre las autoridades eclesiásticas y locales. Es así que el obispo Hipólito Salas le dice que ojalá retiren a este señor de acá, y no obstante lo dejan aquí. Y eso va a llegar al Congreso. Esto lo van a tomar la lucha de los liberales y radicales contra los conservadores. Y es así que aparece en diciembre de 1871, el mismo año de fallecimiento del coronel, aparece una normativa para crear cementerios de disidentes. Es decir, que aunque los cementerios fueran católicos, tenían que tener un espacio para los disidentes. Y ahí comienza todo lo que es la cuestión de los cementerios, que va a decantar después de las leyes laicas, la ley de matrimonio civil, registro civil y los cementerios del Estado, que fue como la punta de lanza de este conflicto. Ahí vemos como un suceso muy local, muy, ¿cierto?, afectó a nivel, podríamos decir, a nivel nacional. Por acá vamos a conocer un poco el cementerio de los disidentes, por lo menos la entrada, ya que esta es otra de las rutas que tiene el cementerio. El cementerio de los disidentes es donde se encuentran las personas que no son católicas, derechamente que no son católicas. Y esto va a producir una problemática en todos los territorios que fueron del Imperio Español, no solamente aquí en Chile, sino también en América Latina, en Colombia, en Perú. En Argentina también pasa lo mismo. Es decir, las personas que van llegando cuando nuestros países se abren al extranjero, y cuando dicen, bueno, no lo vamos a cerrar a la presencia extranjera aquí en nuestro país, incluso la misma independencia apoyada por muchos británicos que llegan a participar de la primera escuadra. Y al momento de estas personas fallecer y quedarse aquí en Chile, va a producir el problema de la sepultación, ya que el mundo católico no quería que estas personas se contaminaran este terreno que era como sagrado, era como un terreno sagrado. Entonces se le dice, bueno, se crea el cementerio de los disidentes, lo aceptan, este comienza a gestionarse en 1849, pero que tiene que quedar separado y delimitado la separación entre lo sagrado y lo profano a través de una reja, que aquí se encontraba una reja antiguamente, y una muralla que circunvalaba el sector. Es decir, esto era un espacio particular y cercado. Y en su interior pudieron sepultarse las colonias inglesa, norteamericana, alemana, que llegaron a buscar nuevas oportunidades laborales, personas que se trasladaron, por ejemplo, por la conformación de la zona del carbón, que atrajo a muchos ingleses, a muchos alemanes a poder trabajar en la zona. El comercio también. Es decir,
se va a ir formando este conglomerado de personas que hoy día ya son parte de nuestra historia y que muchas familias son, hasta el día de hoy hay descendientes de ellos. Algunos volvieron a sus países, otros fallecieron sin dejar descendencia, y así es que tenemos este cementerio de los disidentes, que hoy día se llama Patio Inglés porque después, en el año 1929, pasó a manos de la Junta de Beneficencia, por consiguiente ya dejó de ser un espacio aparte, cuando nuestro país ya está en otro momento, y donde la Constitución, de hecho, señalaba que ya el país ya no era católico. Por aquí vamos a terminar el recorrido con algunos puntos de la parte de la Plaza José Cardenio Bello. Esta es la ruta del cementerio tradicional, una de las 6 rutas que tiene el cementerio. Por ejemplo, aquí el ángel del Apocalipsis, que está ahí arriba con su trompeta y representa lo que es esta alegoría apocalíptica, que algunas sepulturas lo tienen, que es recordar el día final, es decir, cuando suene, cuando se abra el 7º sello, vendrán 7 ángeles con 7 trompetas y al son de cada trompetazo va a ocurrir alguna catástrofe en el mundo. Eso en parte lo recuerda estas sepulturas. Y por este lado tenemos la Sociedad de Socorros Mutuos Lorenzo Arenas. Lorenzo Arenas, un sastre conocido como el obrero filántropo en su momento, algo que ha sido discutido actualmente por las investigaciones que se han hecho. Él era hijo de inmigrantes peruanos en Chile y llegó a tener este oficio de sastre que le acercó a la población obrera. Es así que va a ser uno de los fundadores de la Sociedad de Socorros Mutuos de Artesanos, que viene a ser una de las más antiguas de Concepción, del año 1876, apoyada por la masonería. Por eso es que tenemos aquí estos símbolos como el compás, el espíritu y la escuadra. Además, las manos que representan la fraternidad. Y 18 de junio, que es la fecha, obviamente, de fundación. Uno de los objetivos que tenía la Sociedad de Socorros Mutuos, que además esta no es la única, sino al otro costado tenemos otras más, es justamente la creación de una especie de mausoleo colectivo para sepultación de sus socios. Una sede también en la Ciudad de los Vivos y la creación incluso de cursos para complementar la educación de sus socios. Ese era uno de los objetivos. También hacían cajas de ahorro para apoyar lo que era el periodo de jubilación de sus propios socios. Aquí tenemos esto que es el circuito autoguiado. Estas son placas que nos tienen un poco una reseña y también el código QR posible de desprender hacia una página que nos va a dar más información. Avancemos por este lado, ya estamos llegando al final del recorrido. Bueno, con esto, una curiosidad y parte del arte funerario de la época son las coronas de flores, hechas de lata y de cerámica. Estas coronas nos recuerdan al tiempo donde no se disponía de flores naturales, no se disponía de todo el año, obviamente por las plantaciones. Hoy día se importan las flores, independiente que estemos en invierno, pero esta era la manera en cómo la sociedad se las arreglaba en esos tiempos, a través de coronas de flores artificiales y también de flores de papel, que era algo también en el mundo más popular, se utilizaba la corona de flor de papel. Avancemos por este lado. Antes de terminar, quiero mostrarles desde aquí lejos la fuente y el monumento de los veteranos del 79. Bueno, en este lugar se encontraba el mausoleo de los veteranos del 79, que eran nada menos que los penquistas que participaron de este conflicto y luego volvieron a hacer su propia sociedad de socorros mutuos. En esta fuente tenemos también los restos que quedaron porque este mausoleo lamentablemente se destruyó con el terremoto del 60 y después simplemente se ordenaron los restos, se dejaron debajo y se construyó esta pileta, esta fuente para homenajear un poco el pasado y la memoria de los veteranos. Con esto llegamos al final del recorrido. Ahora volvemos a la plaza. Los dejamos invitados también a quienes nos estuvieron siguiendo. En este cementerio realizamos estas rutas. Como bien les decía, tenemos el circuito del cementerio de los disidentes, el Concepción moderno también con personajes más del siglo XX. Tenemos además el circuito
de personajes populares, que visita la parte más contemporánea, donde visitamos animitas, también está la animita de Petronila Neira, músicos que están sepultados acá en el cementerio, y el circuito de mujeres con historia, que busca relevar solamente los personajes femeninos, también aplicando un poco la historia desde el concepto del género. Además, tenemos el circuito de arte, arquitectura y paisajismo, que busca relevar el cementerio solamente en su aspecto más técnico, arquitectónico y paisajístico. Muchas gracias y los dejamos invitados para que vengan al Cementerio General de Concepción, que es un lugar donde pueden encontrarse con la historia, con estos personajes y además verlo desde otro punto de vista. Muchas gracias.